permanece oculta, una semana o tal vez 2. Si se está fuera del país podría no ser localizada en meses. Manuel apreció que el oficial, astutamente, no contemplaba la posibilidad de fallar. Imagino que, al menos, con toda esta operativa impediremos que cometa más crímenes, le preguntó al oficial de la Guardia Civil. Eso depende de la osadía de la asesina. Toda esta presión puede hacer que se esconda, pero si no lo hace e intenta acercarse al País Vasco para cometer otro asesinato, no tardaremos en detenerla. Incluso si pasa a todos los controles y consiguiese cometer un asesinato más, lo más probable es que logremos detenerla inmediatamente. En las principales ciudades del País Vasco, en coordinación con la Policía Autónoma, se cerraría un cerco en torno a la ciudad, y su detención en una ciudad ajena sin apoyo sería cuestión de horas. Bien, que quede claro que nuestra prioridad es impedir que cometa un nuevo asesinato y no utilizar a las víctimas como cebo. Bastantes problemas tenemos con toda esta historia para que se nos compliquen más. Es todo por ahora. ¿Alguna pregunta? Tal y como se había expresado el ministro, denotaba que la reunión había finalizado y que sobraban todas las preguntas, ya que lo que estaba esperando eran respuestas. Séptima semana. Manuel contemplaba cómo los planes que se desarrollaban a su alrededor no lo tenían en cuenta. Y aunque aceptaba su cierta incompetencia, tampoco estaba dispuesto a permanecer inactivo. Si no podía colaborar, intentaría al menos informarse de los pormenores de toda la operación. Con esa predisposición esa mañana se presentó en el despacho del oficial del CSID. El oficial de inteligencia era, con mucho, el más sutil de todos los oficiales. Manuel sabía que dentro de su formación específica le enseñaban a ocultar la información lo mismo que a obtenerla, y en esa faceta se mostraba siempre muy hábil, pero también que si quería información sería la persona más indicada, así que se presentó en su despacho. «Buenos días», le dijo Manuel. El oficial, después de mostrar cierta sorpresa al verlo, le sonrió. Manuel no supo detectar si era un gesto honesto o solo una táctica para ganar tiempo y superar la sorpresa. Lo serían si no tuviese un día tan ocupado. Por suerte usted tiene una misión más genérica que le permite más libertad de movimientos. Presintió que tendría problemas. En la respuesta del oficial las palabras estaban medidas con precisión. El trato implicaba distanciamiento. La mención de su ocupación que lo estaba molestando. Y la alusión sobre su poco trabajo era una descalificación hacia su persona. En todo caso tendría que seguir el juego si quería obtener algún tipo de información de interés. Es precisamente mi misión lo que me ha traído hasta aquí. Deseo conocer qué sistemas de búsqueda se están utilizando para encontrar a número primo. El oficial no contestó de inmediato e hizo un gesto levantando algunos papeles unos centímetros sobre la mesa con su mano derecha, dejándolos caer como si no tuviesen mucha importancia. No sé si le podré servir de mucha ayuda con todo este papeleo. Yo no me ocupo de la inteligencia relativa a la información genérica, solo papeleo como puede ver. ¿Genérica, como qué? Lo típico, la que circula por canales electromagnéticos de uso estándar. Nada especial. A Manuel le sonó esa frase lo suficientemente pretenciosa, como para entender que el oficial pretendía poner en evidencia su ignorancia sobre las nuevas tecnologías. Tenía que romper de alguna manera su superioridad, así que se apoyó con las dos manos en el escritorio y se inclinó un poco hacia el oficial. Mira, yo no entiendo un carajo lo que me estás diciendo, así que te agradezco que te expliques de forma sencilla y clara. El oficial no pareció inmutarse ante la actitud y el comentario amenazante, sin duda había sido preparado psicológicamente para soportar este tipo de presiones, y era evidente que Manuel no le impresionaba lo más mínimo. Difícilmente lo podría hacer, ya que entonces resultaría inútil, pues es sabido ya que toda información técnica si se simplifica pierde su eficacia. Seguro que conoce esta premisa. Ni la conocía, ni la entendía. Se percató de que el punto débil de ese hombre no era evidentemente un confrontamiento dialéctico en su terreno, siendo totalmente inútil seguir por esa vía, así que decidió cambiar de táctica. Sacó una grabadora del bolsillo y la puso en la mesa. Sabía que cualquier persona se siente intimidada al recogerse sus palabras, y el mero hecho de estar grabándolo parecía como que implícitamente lo estaba acusando de algo. Bien, pues entonces ya está todo dicho, te agradezco que ahora repitas esa explicación sencilla que el ministro desea recibir para trasladarla al público y, si quieres, de paso le explicas al ministro los motivos por los que no puedes responder claramente a mi pregunta. La argucia tuvo su efecto inmediato y produjo un cambio en la actitud del oficial.
aunque este siguió con la expresión aparentemente inmutable. Debería haberme indicado cuál era la finalidad. Si tenemos que llegar a un público, entonces sí que hay que cambiar el mensaje. Se podría decir de forma simplificada que me ocupo de la información global que circula, cualquier dato que tenga relación con número primo. Tenemos registrados su documento nacional de identidad, sus tarjetas de crédito, su número de la seguridad social y su teléfono móvil. Si utiliza oficialmente alguno de estos registros, lo tendríamos que saber. ¿Y si utiliza nombres falsos? Eso es otro protocolo, pero alguien que tiene la osadía de decir que ella misma es la asesina, tal vez siga actuando con su nombre. No podemos dejar de intentarlo aunque resulte obvio. Bien, ¿y qué sistemas se utilizan para localizarla? Eso depende. En el caso de la seguridad social, está activada la alarma en el sistema central y cuando el ordenador de cada uno de ellos registra una entrada nos avisan. En el caso del documento de identidad, los hoteles tienen que comunicar todos los ingresos y los aeropuertos también están avisados, aunque en el caso de los hoteles el sistema es lento. El teléfono móvil es sencillo de controlar, solo 4 operadoras telefónicas y con sistema central de control, lo que indica que todas las llamadas son inmediatamente localizadas. Por último, quedan las tarjetas de crédito, que son las que más problemas nos han dado, pero ya está solucionado. ¿No saben cuántas tiene? Oh, sí, las tenemos perfectamente localizadas. El problema es el tiempo para localizarlas cuando hacen uso de cada una. Hace unos años, cuando se quería conocer el uso de una tarjeta de crédito, se pedía al banco que tenía su uso que informase al Banco de España, y este a su vez remitía la información al CSIC, llegando la información al cabo de varios días. No habría que darle a número primo tanta ventaja. Estamos de acuerdo. Para poder seguir a una persona que está utilizando una tarjeta y detenerla es necesario tener la información inmediata. Se pensó inicialmente en conectarse a todos los bancos para seguir en vivo todas las transacciones que se estaban efectuando. El inconveniente es que ese sistema podría vulnerar los derechos de la intimidad bancaria. Los bancos se opusieron a sabiendas que uno de los motivos para que las personas confíen en ellos es el secreto bancario, por ello se adoptó un sistema mixto. Cuando se interviene una tarjeta de crédito de un banco, este lo considera como un requerimiento policial y lo mete en la memoria de avisos del ordenador central del banco. Cuando registra una transacción, si coincide el número de la tarjeta salta la alarma y el ordenador envía directamente un aviso al ordenador del CSIC. ¿Por qué al CSIC y no a la policía? Esta podría actuar directamente. Sí, es el inconveniente, pero el sistema tiene una gran ventaja así, mientras que la información policial sobre tarjetas exige una autorización judicial, al CSIC no se le exige ningún requisito previo por su protocolo de seguridad. Además, como se trata de información reservada, nunca llega al público, lo que deja más tranquilos a los bancos y su secreto profesional. ¿Y resulta muy efectivo este sistema de localizar el uso de una tarjeta? Eso depende de la confianza del sujeto que se persigue. Lo habitual es que éste piense que la tarjeta solo se localiza días después, y que tiene 1 o 2 días de uso hasta que es anulada por el banco. Cuando se vende una tarjeta caliente, es decir, recién robada pero operativa, la vende con el beneficio de poderse utilizar en un mínimo de 24 horas. Y no es así. Realmente no, nosotros la localizamos desde el primer momento que es denunciado el robo, y aunque podamos detener al sujeto inmediatamente, tardamos unos días para mantener el engaño. Este sistema permite que se cometan algunos fraudes, pero también nos permite seguir la pista y localizar a las personas que de otra forma no serían detenidas. Y en este sentido, si número primo cree que está segura, utilizará sus tarjetas y la podremos localizar. Manuel se dio cuenta de que toda la operación estaba controlada por el CSIC. Él no tenía nada que hacer, así que optó por volver a su despacho. Bueno, si descubre algo le agradecería que me avisase, el ministro está muy interesado en que le comunique cualquier noticia. El oficial ahora se mostraba totalmente colaborador. No se preocupe, así lo haré. Al día siguiente Manuel fue llamado por el oficial del CSIC para que acudiese a una zona del Ministerio del Interior donde estaba su equipo. De inmediato, cuando se le ofreció una silla para que se sentase detrás de todos, se percató de que, más que un intento de colaboración, se trataba de un intento de quedar bien y justificar ante el ministro que no se estaba ocultando ningún dato, pero sin duda eso era mejor que permanecer ignorante sobre el transcurso de las operaciones. Según le explicó el oficial, el día anterior habían detectado el uso de una tarjeta de crédito asignada a número primo.
El lugar donde se había detectado la tarjeta de crédito era una gasolinera en Bilbao. Cuando por fin lograron hablar con el encargado, la mujer ya se había ido, pero le indicó que llegó con un coche pequeño, recordaba que un Ford, y que era una mujer de 35 o 40 años aunque no recordaba su rostro, y no disponía de un circuito de televisión. Como la estación de servicio estaba en la entrada de Bilbao donde circulaban en horas punta más de 5.000 coches en una hora, era inútil poner un control. Además del colapso que ocasionarían, el vehículo en el tiempo transcurrido ya habría entrado en la ciudad. Como medida desesperada y sin mucha esperanza se dio orden de búsqueda de un coche que coincidiese con la descripción, pero todo fue infructuoso. Al fondo de la sala se aliaban, en una gran mesa corrida, 6 ordenadores, cada uno de ellos con su pantalla encendida, emitían un zumbido sordo provocado por los ventiladores de refrigeración que destacaba sobre el silencio existente. En una de las pantallas apareció un rótulo rojo parpadeante y comenzó a emitir un sonido parecido a un despertador electrónico. Uno de los técnicos de vigilancia de la sala se acercó al ordenador y pulsó el teclado, en unos segundos se imprimió una lista, y se dio la vuelta dirigiéndose al oficial del CSIC. El oficial habló unos segundos con él, y le comentó a Manuel: es posible que haya tenido suerte. Se ha detectado el uso de una tarjeta en la estación de servicio de la autopista de Navarra. No la perderán como ayer. Esta vez tenemos una ventaja, el objetivo estaba en medio de la autopista, y forzosamente tendrá que salir por alguna de las salidas establecidas. La estación de servicio está lejos de la salida más cercana, así que disponemos de un margen de maniobra. Ahora están contactando con el encargado de la estación de servicio para enterarse si saben algo del vehículo. Jefe, dijo uno de los operadores, ya tenemos la información, el empleado se acordaba perfectamente del coche y de la mujer. Al parecer una rubia impresionante subida a un Mitsubishi 3000 GT que no pasó desapercibida. Y tenemos suerte, disponen de un sistema de vigilancia por vídeo. ¿Qué tenemos en la zona? Patrullas de la Guardia Civil de carretera. La más cercana es un coche camuflado de un puesto de radar, en el mismo carril, pero a 2 kilómetros de la estación de servicio. ¿Podemos contactar con ellos? Sí, pero solo por radio, les diremos que tengan abiertos los micros para seguir la operación. En unos minutos conectaron un altavoz en la sala, y con un molesto ruido de fondo de motor se podía oír la conversación del interior del coche de la Guardia Civil. Abandonamos el puesto de control para la interceptación del vehículo señalado. Pasaron 10 minutos antes de que lograsen encontrar al deportivo, y el altavoz volvió a sonar. Vehículo localizado, situado a 50 metros. Circulando a 130 km por hora. Nos aproximamos para identificar al conductor. Verificado, se trata de una conductora, raza blanca, estatura media. Imposible obtener más identificación en la actual posición. Solicitamos instrucciones. El técnico del CSIC pudo comprobar en unos segundos que la matrícula en efecto correspondía a un vehículo de esas características, y la conductora a una mujer igual que la descrita, pero el nombre no correspondía. Podría estar operando con un nombre falso. Detengan el vehículo y a sus ocupantes, dio la orden el oficial del CSIC, y tengan cuidado, la sospechosa es extremadamente peligrosa. Espera, ¿qué está pasando? ¿Está acelerando rápidamente? Ha sido el Porsche 911, ¿qué le ha pasado? Y parece que se han picado. Los vamos a perder. Detengan el vehículo, dio la orden el oficial del CSIC. Hagan algo, pongan la sirena. La hemos puesto, pero están muy lejos para oírnos. Se están alejando y no los podemos seguir, nuestro vehículo solo alcanza los 200 y esos llegan fácilmente a los 250. Los perdemos, imposible darle alcance. El oficial del CSIC se dirigió a uno de los operadores. ¿Qué tenemos para detenerla? El resto de las patrullas están alejadas, si enviamos agentes dependerá de la salida que tome para que lleguen a tiempo, una vez que salga de la autopista tenemos más posibilidades de perderla. ¿Y los helicópteros? Imposible, el de patrulla está estropeado y el resto demasiado alejados para que lleguen a tiempo. Esos coches van tan rápido como un helicóptero. Solo nos queda ordenar a los empleados de los peajes que la detengan. ¿Creen que están capacitados? Le recuerdo que todos los empleados son trabajadores normales, sin ningún tipo de armamento ni preparación para la lucha. Si la sospechosa va desarmada podrían detenerla sin problemas con 2 o 3 operarios, pero si va armada, los conduciríamos a un suicidio. Es lo único que tenemos, deberíamos arriesgarnos. Entonces.
¿Doy la orden de detención en el peaje? Estaba claro que el agente no quería asumir dicha responsabilidad en esa decisión y la orden debería ser expresa. El oficial del CSIC se dio la vuelta dirigiéndose a Manuel. ¿Alguna sugerencia? Hay que tomar una decisión crítica. Haga lo que deba, yo le apoyaré sean cuales sean los resultados. En realidad el apoyo de Manuel era meramente testimonial, pero al menos serviría para infundirle seguridad, y que no lo viese como un enemigo. Ordene su detención con todo el personal disponible en el peaje. ¿Podemos acceder a las cámaras de seguridad de los peajes? Sí, y la señal se remite directamente al centro de control, se puede acceder a la misma. Manuel comenzaba a estar un poco impaciente cuando el operario señaló uno de los ordenadores en cuya pantalla dividida en dos mostraba una visión posterior y otra delantera de los puestos de control de la autopista. Y pudo apreciar con total claridad cómo el Mitsubishi se acercó al peaje de la autopista. Los carriles de pago automáticos con tarjeta estaban con carteles de no operativos y quedaban solo 3 puestos de pago manual. Como no había mucho tráfico en ese momento, solo 2 de ellos tenían el semáforo de estar abiertos, uno de ellos con un solo vehículo. El Mitsubishi se colocó detrás de un vehículo que estaba pagando, y cuando este pasó la barrera lentamente, avanzó hasta colocarse a la altura de la caseta de cobro donde se detuvo. La mujer del interior bajó la ventanilla y, sacando la mano, le entregó un billete. El hombre de la cabina lo cogió, lo metió en la caja, sacó la mano mostrando una pistola con la que apuntaba a la conductora. Simultáneamente, el vehículo que estaba delante y que acababa de pasar por la barrera dio marcha atrás bloqueando el paso. El vehículo que había llegado por detrás se detuvo y salieron 2 hombres que apuntaron a la conductora. Un técnico que estaba revisando la barrera sacó un subfusil ametrallador. Y surgieron agentes de otras casetas y 2 supuestos jardineros sacaron también reducidos fusiles ametralladoras. La conductora, a pesar de sus protestas, no mostró oposición física a la detención, fue esposada y conducida a un furgón donde la custodiarían 4 agentes. El furgón fue escoltado por 2 coches y se alejó rápidamente. El oficial del CSI dejó de mirar la pantalla y se dio la vuelta hacia Manuel. Hemos tenido suerte, escogió la salida más lejana y nos ha permitido enviar a un equipo. Además, al no llevar armas se han evitado incidentes mayores. Ha sido una operación muy limpia, ha sido detenida sin incidentes y se está procediendo al traslado. Debemos comentárselo al ministro cuanto antes. Iba a coger el teléfono, cuando se vio interrumpido por uno de los operarios de los ordenadores que le enseñó una hoja recién impresa. ¿Seguro? ¿Lo ha confirmado? El operario asintió. No lo entiendo, dijo dirigiéndose a Manuel, se ha detectado el uso de otra tarjeta. El gabinete de crisis estaba reunido para analizar los últimos acontecimientos. ¿Qué pasó con la detenida?, preguntó el ministro. El oficial de CSIC se apresuró a responder. Se trató de un error, no era más que una joven ejecutiva, aficionada a los deportivos y a las carreras en la autopista. Se descarta cualquier vínculo con número primo. ¿Ha trascendido? Por suerte solo se le retuvo unas horas, después se liberó rápidamente. ¿Fue maltratada? No, solo la típica molestia de las esposas. Su padre es funcionario del Ministerio de Agricultura y ha mediado para que no presentara ningún tipo de denuncia. A cambio se le anuló la multa por exceso de velocidad que hubiese implicado la retirada del carnet. Menos mal, lo último sería tener una denuncia por malos tratos, además de ponernos en evidencia. La asesina solo quiere jugar con nosotros, dijo airado el oficial, frustrado por el fracaso y por el falso anuncio de la detención. Falsificó su propia tarjeta de crédito y la envió como regalos a supuestas beneficiarias que eran de su edad y estatura. Esta vez nos ha engañado, pero la siguiente vez la atraparemos. Manuel, que había seguido toda la operación, no se mostraba tan optimista, y en su cerebro comenzaba a perfilarse una imagen de número primo. Así que intervino. No debemos confundirnos con ella, el juego y el engaño no responde a su perfil. Estamos ante una asesina pragmática, por lo que solo hace algo si es útil, no para jugar ni para divertirse. Y aún es más, creo que el tema de las tarjetas le ha salido mal. ¿Pero qué dice usted? Resulta evidente que nos ha querido engañar, saltó el oficial del CSIC. Sí, pero no para jugar, sino para poder moverse con libertad por otra zona del País Vasco. Seguramente dio las tarjetas a personas que vivían en zonas opuestas donde no pensaba actuar en ese momento y eso le daba libertad de actuación, pues nosotros concentraríamos las fuerzas de búsqueda en esa zona. Eso es mucho suponer. ¿Qué otro sentido tendría?
No creerá que monta una operación de falsificación únicamente para ganar unas horas, evidentemente esperaría tenernos muchos días distraídos y confundidos. En ese sentido ha fallado. El oficial no sabía qué responder, pues por una parte Manuel no le daba la razón, pero por otra le reconocía que la operación no había ido tan mal. Señores, intercedió el ministro, especular es gratuito, así que sigamos con la investigación. ¿Tenemos alguna otra información? Sí, dijo el oficial de la Policía Nacional, un nuevo problema añadido. Balística ha examinado los proyectiles de los últimos asesinatos y ha concluido que corresponden a armas diferentes, lo que implica que la asesina puede tener más de un arma. Manuel estaba sorprendido, esa información ya la tenían desde el segundo asesinato, el oficial la estaba soltando como una primicia seguramente para aparentar que tenía algo nuevo. ¿Y eso qué significa? ¿Que hay más de un asesino?, preguntó el ministro. Según los expertos, no, parece que se trata de la misma persona. El tipo de disparo siempre es muy certero, si fuesen varios tiradores habría más diferencias. Entonces, ¿cuál es el problema? La cuestión principal es que si tiene varias armas, puede haberlas escondido en cada ciudad, con lo que se puede desplazar sin tener que llevar ningún bulto o maleta, lo que complica mucho los controles. Si además tenemos en cuenta que puede recurrir a algún tipo de camuflaje, va a ser muy difícil detectarla. Eso supone una complicación añadida, trabajen en solucionarlo, busquen las armas, dijo el ministro dando por concluida la reunión. Octava semana. Manuel trabajaba esa mañana supervisando los datos sobre el rifle utilizado para los asesinatos. Desde el primer momento sabían dónde había comprado un rifle, pero los informes indicaban que podía haber otros, así que tenían que confirmar o desechar esa hipótesis buscando si lo pudo adquirir en otro lugar. Se dio cuenta de inmediato de que él no podía hacerse cargo de esa investigación ya que exigía un personal específico y no tenía ninguno asignado, así que había solicitado la colaboración del oficial de la Policía Nacional que se ocupó con su equipo de colaborar en la investigación. Durante las semanas anteriores se habían verificado todas las compras del modelo de rifle utilizado en últimos 5 años, pero el resultado del estudio arrojó que todos los propietarios no eran sospechosos. Por seguridad se verificaron todas las armas anteriores a los 5 años, pero tampoco dio ningún resultado. La investigación, aunque requirió a bastante personal, no fue muy ardua ya que el modelo de rifle era extraño y no se vendían muchas unidades, con lo que apenas había 500 rifles en toda España. Manuel no se había fiado de las declaraciones de venta de las armerías en España, así que sugirió contrastarlos con el certificado de exportación del país fabricante. Como el rifle era alemán, se pidió ayuda a la policía alemana. Los alemanes respondieron eficazmente, trasladaron urgentemente la petición a la fábrica de armas así como a las industrias accesorias que manipulaban los rifles para adaptarlos a cada cliente particular que estuviese dispuesto a pagar esa personalización. Toda la información la remitieron urgentemente y a los 2 días aparecieron por correo electrónico todas las copias de las facturas, así como listados de todas las exportaciones, ordenados por número de serie, por comprador, y por la provincia destinataria. Se sintió impresionado. La organización y la eficacia alemana no era una exageración. Ahora disponía del listado que mostraba los 5 últimos años de envío de armas a España. Les dio la lista a los ayudantes para que contrastasen los pedidos con las ventas de las armerías referidas al tipo de rifle. Cuando finalizaba la mañana, los ayudantes le informaron de que todos los envíos estaban documentados y que no había diferencias apreciables sino solo errores de fecha o datos sin importancia. El oficial de la Policía Nacional que dirigía el equipo dijo a Manuel: «Me temo que su línea de investigación no ha dado ningún resultado. Todo ha sido verificado, tendremos que buscar otra pista. Puede que comprase las armas en el extranjero y las trajera sin declarar, de cualquier forma queda fuera de nuestro alcance localizar dónde las consiguió, ¿le importa que revise la documentación?» «No, pero pierde el tiempo. Yo, mientras, haré un informe para cerrar esta vía de investigación. Tengo a demasiados agentes ocupados en todo este papeleo». Manuel cogió la carpeta y comenzó a hojearla. Cada envío detallado, con todos los datos incluso cada pieza por separada, el cañón, el disparador, los cargadores, etc., con su precio, seguramente para los que quisieran comprar otros más. De los 120 rifles enviados hacía 3 años destacaba un pedido especial de 50 rifles tal y como había declarado el armero en su momento. En la hoja principal indicaba el pedido y en la siguiente la descripción de todos los equipos.
Manuel se quedó pensativo ante un dato que le extrañó, lo comprobó con otros documentos, y dejó caer el expediente sobre la mesa. Llamó a un ayudante que hablaba alemán y le dijo que verificase unos datos directamente llamando a la fábrica. El ayudante solo tardó media hora en verificar la información y, cuando se la comentó a Manuel, este dejó el despacho precipitadamente. En su salida vio la puerta del despacho del oficial de la Policía Nacional y entró. Tenía que contar a alguien esa gran noticia. No cierre el expediente, creo que he encontrado 50 rifles o por lo menos algo que puede servir como un rifle. ¿Qué dice? Sí, he comprobado las ventas y las compras y hay una discrepancia, puede ser una pista importante. Si tengo razón, ya he descubierto que Número Primo tiene en su poder un gran número de armas. Ahora voy a verificarlo con el importador. ¿Va solo, sin escolta o apoyo? Sí, claro, solo me entrevistaré con un vendedor de una tienda para ver si tengo razón, no creo que tenga ningún peligro. Pero hay un protocolo de actuaciones para acciones de campo. Manuel no sabía nada de ese protocolo, y para una pista que tenía no pensaba dejar de investigarla. No seamos tan rígidos, esto solo es una sospecha, no una detención de un comando terrorista. Salió del ministerio y esperó en la acera junto a la calle menos de un minuto hasta que pasó un taxi, que tuvo la habilidad de detectarlo y pararlo. Era experto en moverse con medios de transporte pues desde hacía más de 20 años no disponía de coche. En una primera época de su vida profesional sucumbió a la teórica necesidad de tener uno, pero poco a poco se dio cuenta de que en una gran ciudad como Madrid, donde cada vez había más vehículos, no siempre suponía una ventaja y desde luego sí un gasto a considerar. Incluso llegó a calcular que, aunque casi todos los días de su vida cogiese un taxi, le compensaba antes que tener que pagar la compra, revisiones, seguros, plaza de garaje o aparcamiento y otros gastos imprevistos como multas o accidentes. Una vez superado el pequeño trauma inicial de no disponer de vehículo, ahora se sentía con una preocupación menos y en el fondo más libre. Desgraciadamente, a pesar de esa sabia elección, se había visto obligado a seguir conduciendo los coches oficiales ya que era una de las exigencias de su anterior trabajo como inspector, por lo que conservaba el carnet y un mínimo de habilidad necesaria. En su actual puesto le habían ofrecido un coche oficial con chofer, pero él lo rechazó. No le hacía falta para nada, y en el peor de los casos podría ser una tentación para dejar de dar su paseo diario. Así que ahora lo más práctico era coger un taxi. Después de atravesar el centro de Madrid, llegó a su destino cerca de la Plaza de España. Antes de bajarse le dijo al taxista que le esperase, pues no esperaba que se complicase la situación y tampoco perder mucho tiempo, así que le compensaba pagar la espera. Entró en la armería, y pudo comprobar que no había ningún cliente y que el dueño se encontraba en un extremo desembalando unos productos. Cerró la puerta con el pasador, y le dio la vuelta al cartel para que apareciese cerrado desde el exterior, pues no quería ser molestado. Se dirigió hasta donde estaba el dueño, y este ya se había percatado de la presencia de Manuel y se dirigía en esos momentos hacia él. «Buenos días, ¿desea algo?» Manuel, sin contestar, sacó la pistola de la funda con la mano derecha y apuntó al dueño a la cabeza, mientras con la otra mano sacó la placa de policía y se la mostró. Su experiencia le indicaba que es en el primer contacto y en los primeros segundos cuando una persona sufre el mayor grado de intimidación. Si en esos primeros momentos no se siente intimidada, después solo si se dispone de mucho tiempo o usando la violencia se pueden conseguir resultados efectivos en un interrogatorio. Él no disponía de tiempo y nunca había utilizado la violencia, así que optó por jugársela a la intimidación inicial. «Quieto, no se mueva. Soy jefe especial de investigación antiterrorista». La advertencia era innecesaria, desde que vio el arma el hombre, asombrado, en un acto inconsciente, se quedó paralizado y ahora levantaba los brazos lentamente. Manuel siguió hablando despacio. «Le informo que desde este momento se le está aplicando la ley antiterrorista, puede ser detenido, estar 3 días incomunicado y sometido a prisión preventiva por colaboración con terroristas durante varios meses. ¿Ha entendido lo que le he dicho?» El hombre, sorprendido, asintió con la cabeza. Manuel le siguió hablando. «Usted no parece un terrorista, pero solo le pienso dar una oportunidad para que me lo demuestre antes de detenerlo. Quiero que me dé una respuesta rápida y convincente de por qué nos ha mentido y lo que oculta». Acabó la frase gritando para que se sintiese más asustado. El hombre, entre intimidado y asombrado, estaba temblando. Yo no sé de qué me está hablando».
La partida de 50 rifles que compró en Alemania traían un cañón y disparador de repuesto, y ninguno de sus clientes recibió ese cañón y disparador según consta en las facturas. Explíqueme por qué me mintió y dónde están los cañones y los disparadores. Manuel intuía que aquel hombre no era el que buscaban, pero también que le había mentido y que estaba ocultando algo, por ello consideró que la mejor técnica era seguir intimidándole. El hombre se mostraba realmente asustado. Y dijo mientras seguía temblando: yo no sé nada de cañones, no había ningún repuesto en el pedido. El equipo que vendí, lo recuerdo perfectamente, solo constaba de un rifle, un cuchillo, una mirilla telescópica y los útiles de limpieza. Miente, gritó Manuel exageradamente. En la fábrica nos han confirmado que cada rifle fue enviado con un cañón y un disparador de repuesto, y no hay error, ya que fue un encargo especial de 50. No. No he recibido ningún cañón, se lo debió quedar la otra empresa compradora. ¿De qué empresa habla? Usted es el comprador. No, yo no soy el comprador, el paquete se lo compré a un mayorista de artículos de caza que había quebrado, la oferta era muy buena y no la podía rechazar. ¿Por qué no nos lo dijo cuando se le pidió explicación de las partidas? No sé, la verdad es que no creí que tenía importancia. Apreció una inflexión en su voz, y su experiencia en interrogatorios indicaba que estaba mintiendo. Ya había guardado la placa, y con la mano izquierda sacó de la parte trasera del pantalón unas esposas y las exhibió sin dejar de apuntarle. Le voy a dar la última oportunidad, y si vuelve a mentir me lo llevo. No, espere, dijo temblando, es que había un problema fiscal. Yo pagué solo 10.000 euros por toda la partida, y el que me lo vendió me dijo que me haría un favor añadido. Como estaba en quiebra y ya había pagado la mercancía, no estaba interesado en la factura, y si quería podía solicitar la factura a la fábrica a mi nombre. Así lo hice y recibí la factura de la fábrica por un total de 60.000 euros, es decir, que deduje fraudulentamente como gasto. Yo no sé nada de los complementos que me habla, la verdad es que nunca comprobé el contenido exacto de la factura, la operación era buena y los pedidos estaban completos. Espere, se la puedo enseñar si me permite que me mueva. Manuel se dio cuenta de que lo seguía apuntando con el revólver. Sí, puede buscarla, pero muévase despacio y no oculte las manos. Buscó durante unos segundos en unos archivadores, y sacó unos papeles. Tiene razón, dijo sorprendido el armero, la factura de la fábrica incluye los cañones de seguridad y los disparadores. ¿Y la vendedora no le dio ningún albarán o recibo? Sí, me dio un documento de entrega con toda la documentación legal de las armas. Buscó entre los papeles. Mire, aquí lo tiene. Manuel se fijó en que el documento hacía referencia a una sociedad desconocida, pero no reflejaba ningún nombre de persona. ¿Cómo se llama la persona que se lo vendió? Era una mujer, de unos 30 y tantos años, creo recordar que se hacía llamar María. ¿Tendrá alguna dirección? No, ella se presentó un día aquí, me explicó su situación y me habló de la partida de armas, y me trajo una como muestra, después cerré la operación y no la volví a ver. ¿Cómo se comportó? Era educada y seca. Parecía como si supiese que iba a aceptar y tenía preparada toda la documentación. Cuando le dije que se lo compraba, me envió todas las armas por una agencia de transporte, y dijo que le enviase el dinero a una cuenta cuando comprobase el estado de la mercancía. No parecía estar preocupada porque no le pagase, pero yo, por supuesto, le pagué. Cuando negocias con armas mejor es ser serio, nunca se sabe, seguro que el vendedor tiene alguna más para solucionar sus problemas. ¿No desconfió de la operación? Sí, claro, al principio sí, pues con esto de las armas hay que tener mucho cuidado. Así que me puse en contacto con la fábrica y me confirmaron que estaba todo conforme y pagado. Revisé que los números de serie de los rifles coincidieran con la documentación que me enviaron, así como con los certificados de importación. Después de eso me quedé muy tranquilo y por supuesto declaré toda operación oficialmente al control de armas de la Guardia Civil. Manuel, satisfecho por la explicación, tranquilizó a ese pobre hombre que había sido un mero instrumento de la trama, dejándole claro que él solo buscaba información sobre las armas, así que no habría investigación sobre las facturas. Regresó al ministerio en el taxi que le estaba esperando, con el tiempo justo para asistir a la reunión del gabinete. No le gustaba ser impuntual, pero la curiosidad le había vencido esperando que las buenas noticias disculpasen su retraso. Al entrar en el gabinete, vio que estaban todos sentados, y que la mirada del ministro se dirigió hacia él. ¿Cómo le ha ido?
¿Ha podido verificar las sospechas? Sí, son correctas. ¿Pero cómo lo sabe? Dijo instintivamente, sin recordar que el único que debería hacer preguntas es el ministro. He sido informado de que el equipo de investigación de la Policía Nacional detectó el error y que usted ha salido a verificar las sospechas. Agradezco su valor, pero me gustaría que actuase coordinadamente. Manuel estaba estupefacto. El oficial de la Policía Nacional había aprovechado la información que él le había comentado para ir corriendo a contarle al ministro que toda la operación era suya. Lo cierto es que el equipo de investigación pertenecía al departamento que él controlaba, pero el descubrimiento había sido suyo. Si me permite la aclaración, fui yo el que descubrí el error, y no el equipo de investigación, y por eso fui solo. El oficial de la Policía Nacional le arrebató la palabra. Perdón, sin ánimo de cuestionar su valía, creo que mi equipo ha trabajado mucho y deseo saber si debo reconocerles algún mérito. ¿Puede aclararme algunas cuestiones? Sí, claro, dijo Manuel sin saber qué pretendía realmente, pero no pudiendo negarse en aclarar algo tan obvio. Veamos, ¿es cierto que mi equipo obtuvo todas las facturas de compras en España en los últimos 5 años? Sí, es verdad. ¿Y obtuvo todas las facturas de las ventas a particulares en los últimos 5 años? Sí, ¿y verificaron durante días todos los compradores de las armas y sus credenciales? Sí. Entonces su acierto consistió, hizo una pequeña pausa como disfrutando del momento en darse cuenta de un detalle, que por otra parte no exigía conocimientos técnicos especiales y cualquiera de los colaboradores podría haberlo apreciado, de tal forma que fue una cuestión de suerte que no les quita al equipo de trabajo el gran mérito en el resultado. Manuel se dio cuenta de que había caído en una trampa para desacreditarlo y convertir su esfuerzo en una mera cuestión de suerte. Podría replicar afirmando que el mismo oficial había dicho que no existía ninguna relación y que cerró la investigación, pero era palabra contra palabra y él saldría peor parado, primero por querer desacreditar a un equipo y después al oficial. Así que, con profunda resignación, aceptó la traición a que había sido sometido. Sí, en efecto yo descubrí el error, pero no le quito ningún mérito a su equipo que hizo un gran trabajo. Gracias, ha quedado todo suficientemente aclarado, dijo con un tono de satisfacción, del que había conseguido que gran parte del mérito de la investigación se le atribuyese como jefe de su equipo. Bien, dijo el ministro, aparentemente ajeno a las luchas por captar protagonismo, al parecer número primo ha comprado 50 rifles. Por lo que he visto solo cañones y disparadores, no es un rifle entero, matizó el oficial de la Guardia Civil. El conjunto funciona como si lo fuera, matizó Manuel, pues todo el mecanismo está completo, y la ausencia de la madera de la culata y el guardamontes hace que el conjunto sea más reducido y que se pueda camuflar con más facilidad. El ministro, que tal vez intuía otra confrontación, optó por cortarla. Bien, entonces confirmamos que número primo dispone de 50 rifles. ¿Cómo ha cambiado la situación ante esta circunstancia? Hemos de suponer, explicó el oficial de la Policía Nacional, que 50 rifles los puede esconder por muchos lugares, de tal manera que será inútil realizar controles en la carretera para buscarlos. Una cosa es cierta, dijo el oficial del CSIC, tenemos a una asesina astuta, que diseñó una estrategia de comprar un rifle para despistar el verdadero objetivo, que era que había comprado otros 50 borrando todo rastro de la compra, y así hacernos seguir una pista falsa de buscar a una persona que ocultase un rifle en lugar de a una persona sin ningún bulto. Manuel estaba de acuerdo, pero seguía pensando que si era tan astuta, ¿por qué se había identificado? Tal vez porque supiera que no tardarían en encontrarla, o tal vez porque quería que supiese todo el mundo quién había sido. Esta situación complica la búsqueda, siguió explicándose el oficial. Ahora tenemos que buscar a cualquier persona que responda a la descripción, aunque no lleve ningún maletín o bolsa. Aunque tampoco podemos descartar que no disponga de algún ayudante. No lo creo, dijo Manuel, ella mismo realizó las compras, lo que implicaba un alto riesgo. Puede ser, pero debemos contar con lo peor y no ceñir a un único sospechoso, aunque se abra la puerta a cualquier persona. Lo único que resulta evidente por ahora, dijo el ministro, es que por el número de armas pretende una carnicería, lo que nos conduce a intensificar nuestros esfuerzos. Amalia estaba sentada en su escogida esquina de la cervecería junto a Manuel. El secretario lo ha intentado hoy de nuevo. ¿Ir a por mí, quieres decir? Sí, y esta vez fue de forma directa, le preguntó al ministro que si el expediente sancionador lo tramitaba él mismo. Contra mí, imagino. Exactamente, pero el ministro no tenía ni idea de qué estaba hablando.
Entonces el secretario le explicó que habías cometido una falta grave al actuar independientemente sin apoyo ni consentimiento, vulnerando el protocolo de seguridad, y poniendo en peligro toda la investigación. El ministro, sorprendido, le comentó que no le constaba que hubieses hecho nada malo. Entonces el secretario insistió en que, de conformidad con el reglamento, correspondía iniciar un expediente sancionador, y la única duda es si lo quería llevar directamente el ministro ya que es tu superior directo y le corresponde la instrucción del expediente. Bueno, se me acabó la suerte. No creas. Yo no sé si el ministro se sintió molesto por esa imposición, pero lo cierto es que cambió de tono y expresó que entonces debería incluir en el expediente a todo el equipo de investigación que no se percató del fallo. Sin esperar a que respondiese, le preguntó si tú estabas asignado al equipo de investigación del jefe de la Policía Nacional. El secretario le dijo que no, que tú actuabas de forma independiente. Entonces el ministro le preguntó que cómo era posible que si tú no estabas en ninguna operación desobedecieses a nadie o incumplieses la operativa, y tampoco veía ningún incumplimiento en ir solo cuando esa es tu forma de trabajo. Pero el secretario no se dio por vencido, e intentó recuperar terreno, afirmando que, a pesar de tener libertad, la utilizaste abusivamente al ser temerario, y pusiste en peligro toda la investigación. El ministro entonces zanjó la cuestión al afirmar que el oficial iba a cerrar la investigación y que tú la reactivaste con éxito, así que se olvidase de todo expediente. Bien. Bien. Tuve el apoyo del ministro. Yo creo que con el ministro, mientras no cometas ningún error grave, no tendrás problemas. Pero recuerda que sigues teniendo al secretario contra ti, así que mide bien tus pasos porque no perdonará ni un tropiezo. Un día más, y desgraciadamente los acontecimientos sorprendieron de nuevo a Manuel, y este puso en marcha su imaginación para hacer una composición de todo lo ocurrido apenas media hora antes. A las 9 de la mañana el bullicio llenaba toda la terraza de una cafetería abarrotada de gente en un bulevar en San Sebastián. Entre todo el bullicio apenas destacaba la pequeña figura de un hombre que, sentado junto al amplio ventanal, parecía absorto en sus pensamientos. De improviso su cuerpo se estremeció con un brusco espasmo, estiró la pierna golpeando la silla que tenía enfrente y se inclinó hacia atrás desplomándose estrepitosamente, tirando la silla y la mesa. El estruendo atrajo la atención de toda la cafetería, y los más cercanos hicieron un corrillo y pudieron observar cómo el hombre tumbado en el suelo se estremecía con rápidos espasmos. Unos segundos después la figura tendida se quedó inmóvil, mientras que todos los que observaban, permaneciendo paralizados y con estupor, se fijaban en el agujero que tenía en la frente. En el cristal quedaba un diminuto agujero del cual partían aristas como si se tratase de un sol. Este nuevo asesinato fue más inoportuno que nunca, pues esa misma mañana el ministro tenía una reunión con uno de los representantes de HB. A pesar de estas circunstancias el ministro no suspendió la cita, pero indicó a Manuel que le acompañase. Manuel se intentó zafar de esta obligación argumentando que en la anterior reunión con el vino lo había hecho muy bien, pero todos los esfuerzos fueron inútiles, el ministro no estaba para muchas conversaciones y sencillamente elevó su indicación a categoría de orden. Apenas tuvo menos de una hora para preparar la reunión, aunque en realidad poco importaba, por la experiencia anterior sabía que su intervención no tendría mucha trascendencia. Aún así, mantendría su papel y se limitaría a apoyar al ministro argumentando cuestiones técnicas de seguridad, en tanto que el ministro intentaba negociar con HB una colaboración. La reunión se pactó en uno de los salones privados de un lujoso hotel del centro de Madrid, un territorio neutral, según exigieron los miembros de HB. El ministro estuvo conforme pues le convenía no dar la apariencia de una reunión oficial con HB, que se confundiría con una negociación. En el salón, siguiendo las indicaciones del ministro, se habían colocado 4 sillones, generando un ambiente de diálogo, huyendo de las típicas mesas de reuniones. Cuando llegaron, ya estaban los 2 representantes de HB, y después de las presentaciones preliminares y una vez sentados, el ministro se dirigió de forma seria pero agradable. Antes de nada, lamento el asesinato de sus compañeros de esta mañana. Y precisamente no he querido suspender esta reunión porque estamos en una crisis ante esta sucesión de muertes. He venido para ofrecerles toda nuestra protección, pues resulta evidente que la asesina busca matar a todos los que tengan que ver con HB, y todo parece indicar que seguirá haciéndolo. Manuel se percató de que el ministro había omitido expresamente nombrar a ETA, eso le permitía hablar de político a político, y no de político a terrorista. Ya tenemos protección, le recuerdo que la Ertzaintza es nuestra propia fuerza de orden público.
La Ertzaintza no tiene medios suficientes para dar protección y escolta a todos los miembros de su partido, y menos aún para acabar con el problema, ya que la asesina se mueve por toda España. Manuel sabía que eso era mentira, pues aunque la asesina había estado en Madrid, todos los asesinatos se produjeron en el País Vasco. Entiendo. ¿Y si su gobierno está suficientemente preparado, por qué no han detenido a la asesina? Hacemos todo lo que podemos, pero, sin duda, resulta evidente que seremos más eficaces si unimos todos los recursos. ¿Y qué tipo de protección podemos esperar recibir de ustedes? Básicamente de dos tipos: directa por medio de guardaespaldas, e indirecta de vigilancia general sobre puntos de posibles atentados como su casa o en lugares públicos de reunión. Me acompaña mi asesor en seguridad que podrá darles más detalles. Manuel se dispuso a entrar en escena. No será necesario, contestó. En definitiva, lo que nos dice es que todo el día debemos estar vigilados. Manuel respiró aliviado, prefería no intervenir. Y fue el ministro el que tuvo que seguir argumentando. No es cuestión de estar vigilados sino de estar protegidos. No aceptaremos ningún tipo de intromisión de las fuerzas estatales, a nuestros efectos no están autorizadas para inferir en el gobierno del País Vasco y menos aún con fuerzas militares. ¿Aceptarían entonces la protección de la Ertzaintza? Solo en los actos oficiales, pero no en privado. Espero que sean conscientes del peligro. Si ahora rechazan nuestra protección no se pueden quejar de que puedan ser objeto de un atentado. Todo esto no deja de sonar como una amenaza. Primero aparece una oportuna vengadora, y ahora ustedes nos ofrecen que nos convirtamos en sus presos para supuestamente estar protegidos. Me dice que su teórico objetivo es evitar que esta persona siga matando, pero yo dudo mucho que estén haciendo todo lo posible, sino que todo no es más que un montaje. Ustedes hacen que la persiguen, pero lo que en realidad pretenden es dar una justificación para tenernos controlados, y en tanto permiten que nos maten impunemente. Reconozco que han mejorado la técnica, ahora son más sutiles. He venido aquí para ayudarle, no para recibir acusaciones sin fundamento. Además sabe perfectamente que estamos haciendo todo lo posible por detener a la asesina. Todo lo posible. Una sola persona nunca ha podido actuar en ningún lugar del mundo durante tanto tiempo si las fuerzas de seguridad la persiguen con un mínimo de eficacia. Sabe perfectamente que matar en una sociedad libre es muy fácil. Mientras que nosotros necesitamos una orden judicial para intervenir un teléfono o para efectuar un registro, la asesina se puede mover impunemente por toda España. Precisamente lo que intentamos con la colaboración que le pido es protegerlos y que la asesina se tenga que arriesgar más para intentarlo y la podamos detener. Curioso, ustedes siempre han mantenido que los políticos no se deben ocultar y que el riesgo forma parte de la libertad. Nosotros ahora no vamos a ser menos frente a una vengadora. No se intente engañar, sabe que los mártires son valiosos para una lucha política, pero a ustedes les vale de nada ante asesinatos vengativos. Nosotros no compartimos ese criterio de rentabilidad respecto a las muertes, morimos por ejercer la libertad, no para alcanzar el poder político. Bien, dejemos la cuestión política aparte. Lo cierto es que si no toman todas las medidas tienen más riesgo de ser asesinados. No estamos preocupados. La muerte es algo que siempre acaba llegando. La única libertad que tiene el hombre es elegir la causa por la que piensa morir y esperar con tranquilidad a que llegue su momento haciendo en tanto lo que resulte más coherente con su ética. No seguiré intentando convencerlo de que acepten nuestra ayuda. Pero recuerden que solo ustedes serán responsables de su destino, no pretendan hacer culpables a los que les han intentado proteger. Dicho esto, el ministro se levantó y se despidió. Se trataba de tan solo un golpe de efecto, se daba cuenta de que ya se habían dicho todo, y que no tenía objeto seguir reunidos, y si él no se decidía, unos segundos más tarde lo haría el diputado de HB. El ministro estaba tan frustrado que no comentó nada a Manuel hasta que se despidieron en los pasillos del ministerio. Novena semana. El pequeño montículo con todas las noticias de prensa comenzaba a destacar entre los papeles de su mesa. El ministro se había ausentado durante unos días en viaje al extranjero, y él mientras acumulaba todos los informes. Era consciente de que no serviría de nada, pues cuando el ministro regresase ya serían noticias sin importancia. El sistema estaba así establecido, antes de archivar el dossier tenía que ser supervisado por el ministro.
Al parecer, el motivo de esa directriz fue un pequeño escándalo interno que surgió cuando se descubrió que llevaban pagando millones por una información que durante años no llegaba a nadie sino que se archivaba directamente. La solución, como casi todo en la administración, llegó con otro papel y una inútil firma, y antes de archivar el dossier semanal el documento tenía que llevar la firma del destinatario aunque no lo leyese. Manuel dio un repaso general a todas las noticias, consciente de que cuando regresase el ministro seguramente se exigiría un breve informe personal, ante la extensa documentación acumulada. Desgraciadamente sus peores pronósticos se habían cumplido, y la falta de colaboración de Herri Batasuna con las fuerzas de seguridad, así como el haberse convertido en objetivos de número primo, había resultado fatal para los miembros de esta organización. En los últimos 5 días los asesinatos de 2 parlamentarios y 3 concejales pertenecientes a HB habían sacudido al País Vasco, incluso la osadía de la asesina llegaba al propio Parlamento vasco matando a uno de los diputados que estaba en su despacho junto a la ventana. Se preguntaba qué es lo que sería más importante de destacar tal vez, que el aire de enfrentamiento y valentía mostrado por los políticos de HB ante el primer asesinato se había transformado en temor. O que los militantes seguían manteniendo su palabra de seguir en la vida política, pero en el fondo estaban aterrorizados. O que todo comenzaba a valer para evitar ser localizados mientras aparentaban seguir con su vida pública, como ocultarse en maleteros o disfrazarse. O que, como siempre, en el ámbito político, se producía una guerra paralela a las noticias, se acusaban unos por no proteger y otros por no dejarse proteger. No estaba dispuesto a seguir perdiendo el tiempo en esfuerzos inútiles. Era plenamente consciente de que no tenía el más mínimo parecido en su forma de pensar con un político o periodista, y por muchos esfuerzos que hiciese, sus comentarios no ayudarían mucho al ministro. Lo único con lo que sí podía contribuir era con sus esfuerzos de investigación para lograr detener a número primo. Al menos, desde otro punto de vista, la suerte seguía de su lado, y los informes sobre las conversaciones de la cúpula de ETA seguían llegando a la mesa de Manuel. Inicio infieme. Las conversaciones trataron el problema de los asesinados. El objetivo era evitar a toda costa que las muertes continuasen. La situación de los miembros de ETA y HB se volvía desesperada, y aunque el nivel de la fidelidad seguía siendo alto, no existía ningún lugar público que les ofreciese seguridad. La única solución consistía en encerrarse en casa con las persianas cerradas para evitar al francotirador. Muchos consumían tranquilizantes y otros se habían dado de baja médica para justificar no tener que acudir a los actos públicos. La mayoría estaban de acuerdo en suspender toda actividad política que les hiciese vulnerables, pero dudaban sobre el coste político de su inactividad. La solución escogida fue pasar a una lucha pacífica, y ante la violencia ofrecer serenidad y paz, y todo ello dentro de una especie de huelga como políticos, echando la culpa a las fuerzas estatales que no garantizaban la seguridad de los representantes del pueblo. Fin infieme. Manuel estaba satisfecho, la presión sobre HB y ETA era muy elevada, aunque no llegaba a entender cómo pretendían tener éxito en su planteamiento político. Tal vez solo fuese una opción desesperada para distraer a sus adeptos en esos momentos de crisis. El ministro, que convocó al gabinete para el viernes, acababa de llegar de viaje y no estaba precisamente de buen humor cuando se dirigió a los miembros del gabinete. Me parece que no se están haciendo las cosas correctamente. Dirigimos un grupo de miles de agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, CSID y Ejército. Controlamos las carreteras, los aeropuertos, los trenes, y cualquier otro medio de transporte. Interceptamos cualquier comunicación por teléfono o radio. Y aún así nos encontramos con que una sola mujer sin preparación ni apoyo no solo no es detenida, sino que se permite el lujo de ir matando de un lugar a otro del País Vasco. Denme una explicación que me convenza, porque a mí me la están pidiendo y soy incapaz de dar una respuesta satisfactoria. El oficial de la Policía Nacional tomó la palabra. Los controles de carreteras son severos, tenemos incluso cámaras con grabaciones para verificar que los agentes no han pasado a desapercibido. Pero no se ha logrado descubrir a ninguna sospechosa. En el tren pasaba lo mismo, agentes camuflados estaban situados en las estaciones y en los vagones, además había cámaras de seguridad que grababan a cada pasajero. Y los aeropuertos están totalmente controlados, incluso enviamos a agentes en los vuelos. El ministro le interrumpió. Deje de justificar su trabajo. Resulta obvio que no está lo suficientemente bien hecho en la medida que la asesina sigue actuando. Solo quiero respuestas, no quiero que me expliquen lo que no funciona. ¿Queda claro?
Un asentimiento general sacudió a los miembros del gabinete, en tanto que el ministro seguía hablando. Quiero saber, por ejemplo, ¿cómo puede disparar y huir sin ser detenida? El oficial del CSIC habló. En realidad no lo sabemos. Conocemos la trayectoria del disparo, por la posición de los fallecidos y los impactos del proyectil. Los cálculos estiman que se dispara desde un punto alto y la distancia de entre 100 a 300 metros, tal vez más, pero improbable por la precisión que exige el disparo, pero nunca se ha localizado desde dónde disparó. Se han rastreado multitud de edificios sospechosos, desde las azoteas, tejados, o pisos, pero todo ha sido infructuoso, ni un rastro de un casquillo, ni siquiera hay testigos que oyesen el disparo. No tenemos ningún sistema de vigilancia. En las ciudades hay algunas cámaras de seguridad pero no cubren los posibles objetivos ya que están orientadas hacia las calles y no las alturas. Se nos ha ocurrido utilizar fotos de satélites, hechas en el momento de los asesinatos, para intentar localizar a la asesina en los tejados pero todo ha sido inútil, entre otros motivos porque no tienen mucha resolución. Además, si es lista, seguramente disparará desde el interior de un piso, si apaga la luz desde el exterior nadie la ve, y el ruido del arma queda atenuado sobre todo si utiliza silenciador. Sugiero incrementar aún más los controles, pues evidentemente los actuales no son suficientes. El ministro negó suavemente con la cabeza, antes de hablar. Les recuerdo, señores, que la situación no es sostenible. Estamos hablando de uno de los núcleos urbanos e industriales más densos de España, y no se puede mantener un estado de sitio constante, además del enorme desgaste de personal que se está destinando a esta operación, desatendiendo a la gran amenaza de ETA. El oficial de la Guardia Civil tomó la iniciativa. ¿Podríamos enviar más agentes a interrogar a todas las denuncias sospechosas? Señores, dejen de proponer soluciones aleatorias ya que lo que me están diciendo, en definitiva, es que no tienen ni un plan serio de captura, y que se está actuando únicamente a la desesperada lanzando cada vez más agentes. Quiero algún plan inteligente y discreto. El problema, señor, replicó el oficial de la Guardia Civil, es el tipo de amenaza a la que nos enfrentamos. Teóricamente siempre hay un vínculo que seguir, en la droga son los puntos de distribución, en ETA los comandos o incluso sospechosos de HB. Pero, en el presente caso, estamos intentando localizar a una persona que no tiene ningún vínculo con cualquier otra persona u organización y que no ha dejado rastro. Esta especial situación implica que las técnicas de búsqueda solo pueden ser de rastreo bruto donde se pueda ocultar o donde pueda actuar. Manuel pensó que, cuando él expuso ese argumento, nadie le había apoyado, y que paradójicamente ahora lo utilizaban para disculpar sus conductas. Podemos cambiar de táctica, intervino el oficial del ejército. Nuestro sistema actual se basa en la dispersión de fuerzas, propongo que concentremos todas las fuerzas en un punto. Existe una tendencia a cometer los crímenes en las principales ciudades del País Vasco, centrémonos en una de estas ciudades con todas las fuerzas y esperamos a que actúe. No tenemos personal suficiente para ese tipo de operaciones, comentó el oficial de la Guardia Civil, un tipo de cerco de ese nivel implicaría a decenas o cientos de agentes. El oficial hizo un gesto sobre la mesa juntando las manos. Si retiramos los controles por todo el País Vasco, y los concentramos en un punto, sí dispondríamos de fuerzas suficientes. Eso implicaría dar libertad de movimiento en todo el País Vasco, replicó el oficial de la Guardia Civil. Si hemos de ser honestos, la asesina hasta ahora ha gozado de toda la libertad de movimiento que ha querido. El ministro tomó la palabra. Si le he entendido bien, lo que propone es esperar en una de las ciudades a que atente, lo que implica que si nos confundimos de ciudad habremos dejado que cometa impunemente otro asesinato. Sí, estadísticamente tal vez tengamos que asumir 1 o 2 muertes antes de poder actuar, si bien se debe considerar como bajas asumibles. Por otra parte, hay que considerar que ahora la estrategia de dispersión de fuerzas no ha evitado bajas, así que en realidad esta nueva estrategia no es más perjudicial que la anterior. El ministro movió la cabeza ligeramente de un lado a otro. No me gusta lo que propone, pero he de reconocer que tiene razón. Por una parte no podemos evitar que siga cometiendo asesinatos, y por otra hay que hacer algo para poder atrapar a la asesina. Debemos actuar con eficacia, lo que implica que si algo no funciona habrá que probar con otro sistema, así que pongan en marcha ese plan, dijo dando por finalizada la reunión. 10ª semana. Manuel había pasado el fin de semana inquieto al desconocer qué tipo de estrategia iba a seguir el oficial del ejército, ya que él nunca se había planteado detener a nadie como si fuese una operación militar.
No podía soportar que se estuviese desarrollando toda una operación a sus espaldas, así que esa mañana se dirigió sin demora de buscar al oficial. Lo encontró en su despacho, con un mapa en el centro de su mesa. Sin ningún tipo de preámbulo o sutileza le expresó su inquietud. Estoy muy interesado en cómo piensa realizar la operación. Extrañamente, para lo que él se había predispuesto, el oficial se mostró relajado y muy elocuente. Precisamente ya he acabado de poner en marcha todo el operativo. El sistema es sencillo, definimos una zona de posible actuación como es una ciudad, y concentramos todas las fuerzas. Cuando detectemos un atentado nos centramos en cerrar un cerco concéntrico a su alrededor. Parece simple. Como todo plan, el diseño suele ser sencillo y lo difícil radica en su ejecución. Para poder realizar un cerco de estas características, uno de los problemas era dar las órdenes a los más de 2000 agentes que se encargarían de sellar la zona. Con un sistema de mando normal la orden iría del general a los coroneles y de estos a los comandantes y los capitanes, que igualmente la dirigirían a los tenientes y sargentos, sin que se redujese de una hora esta jerarquía de mandos y asignación de objetivos. Un poco lento. Exactamente, ese es el problema. Se ha calculado que se debe sellar el cerco en escasos minutos o el objetivo traspasará las líneas. La única solución es la automatización de órdenes. El oficial se expresaba en un lenguaje excesivamente técnico para Manuel. ¿Automatizar órdenes? Sí, un programa de ordenador es la clave de la operativa. Cuando se localice un punto en el callejero de la ciudad donde se produzca el asesinato, se introducirá en el ordenador. Este trazará círculos concéntricos, y dividirá a su vez cada círculo en cuadrantes, asignando a cada agente una misión concreta en unas coordenadas concretas que coincidan con un cruce o calle. A su vez el ordenador divide a los agentes en grupos operativos, así unos se encargarán del tráfico, otros de búsqueda, otros de control en puestos fijos etc., asignando a los hombres desde las alcantarillas hasta las azoteas. Aunque el número de posibilidades es enorme, el potente ordenador no tarda más de 5 segundos en organizar a los casi 2000 agentes. Además tendrá en cuenta la localización de cada agente para que llegue cuanto antes al punto de destino. Así, realmente resulta sencillo. Este es solo uno de los problemas, otro es que los agentes reciban las órdenes. Para ello el ordenador transmite las órdenes a 20 ordenadores que tienen conectados en red en el mismo centro. Estos envían simultáneamente por SMS a cada agente, que dispone de las coordenadas y la misión. De tal forma que llega a dicho mensaje con no más de 5 segundos de diferencia entre el primero y el último agente operativo. Además otros 50 operadores de radio aclararán las órdenes con cada agente por si ha existido algún error. Realmente me parece perfecto. Para reforzar la operatividad, simultáneamente el ordenador enviará una señal al sistema de tráfico de la ciudad, y en unos segundos todos los semáforos de la zona cercana se pondrán simultáneamente en rojo. Con esta acción se ganaría tiempo, pues el que intentase huir en un vehículo se encontraría en un enorme atasco. Pero tienen un problema, si no localizan rápidamente el atentado, no se cerrará el cerco. Sí, para eso se han dispersado a los agentes por toda la ciudad. Con suerte no estará a más de 100 metros del punto de atentado. Eso si el atentado se produce en la calle. Solo se puede producir en las calles. HB y ETA han dado consignas de cerrar ventanas y ocultarse, así que sus miembros solo se expondrán en las calles. ¿Y entonces qué tendremos que hacer? Tan solo esperar. Manuel, como todos los miembros del gabinete de crisis, estaban a la espera de los acontecimientos desde que el plan se puso en marcha. En una sala de comunicaciones se centralizaba toda la información y coordinación de la operación. La espera no duró más de 3 días. En el centro de Bilbao, el hombre que estaba comprando el periódico cayó abatido por un disparo, y a menos de 20 metros se encontraba un policía de la Ertzaintza, que fue avisado por los gritos de los peatones que se encontraban junto al kiosco. Cuando vio el disparo en la cabeza, y sin verificar siquiera la identidad del sujeto, el agente decidió dar la alarma, y en 30 segundos desde que la bala atravesó la cabeza del fallecido se anunciaba por radio el asesinato. 50 segundos después la noticia era transmitida directamente al Centro de Coordinación en el Ministerio del Interior, así como al Centro de Coordinación en Bilbao. Se introdujeron las coordenadas en el ordenador, y 10 segundos después cientos de SMS llegaron a los teléfonos móviles de los 2000 agentes, indicándoles la misión y su destino concreto.
Como los agentes estaban repartidos por toda la ciudad, el ordenador les asignó el punto más cercano, con la concreta misión de cerrar el cerco. Por ello, en menos de 2 minutos desde que cayó muerto el hombre en la acera, la ciudad estaba paralizada. El plan contemplaba 3 anillos concéntricos de contención desde el punto del asesinato. El primer nivel cubría la primera manzana de casas que rodeaba el punto de asesino, el segundo nivel un nuevo círculo de manzanas, y el tercer nivel, otro círculo de manzanas. Estos primeros agentes que establecieron los cercos solo tenían como misión impedir que nadie saliese, esperando que llegasen los refuerzos para que entrasen a peinar toda la zona. 1.600 agentes estaban en la ciudad tomando posiciones, 400 más en camino, 20 helicópteros de apoyo con grupos especiales de los GEO y la Guardia Civil en camino, y hasta un grupo de servicios navales especiales que se ocuparon del control de las alcantarillas. A los 5 minutos de cometerse el asesinato, los ordenadores indicaron que todos los hombres estaban posicionados. Se había avisado al ministro y a todos los miembros del gabinete que acudieron a la sala de control. Fase sellado ha concluido, todos los hombres están en sus puestos, le comentó al ministro el oficial de la Policía Nacional. Bien, sigan con lo previsto. Comience la fase de desalojo, dijo dando la orden. ¿Qué posibilidades hay de que la detengamos?, preguntó el ministro. Estoy convencido que tenemos un 40% de posibilidades de cogerla en el primer cinturón, y un 80% de cogerla en el segundo y un 100% en el tercero. Mis cálculos se basaban en que solo tuvo 2 minutos para recoger o deshacerse del arma, descender de la azotea o desde un piso alto donde efectuase los disparos, llegar a la calle y coger un vehículo o escapar andando. En ese tiempo no podía haber salido del límite de las 4 manzanas del cinturón exterior del cerco. Actúen a conciencia. Nunca hemos estado tan cerca. Si hay alguna noticia especial, llámeme inmediatamente. A sus órdenes, no tenga duda de que así se hará. El rastreo comenzó, los vehículos que querían entrar en el perímetro eran retenidos y rechazados, y los que querían salir eran inspeccionados a conciencia, examinados por perros acostumbrados a rastrear pólvora, y verificaban la identidad de los ocupantes. El sistema de identificación se completaba con un detector de huellas dactilares portátil que llevaban los policías. Además eran grabados por cámaras de televisión conectadas a monitores remotos donde otros policías tenían que confirmar que no era la persona que buscaban. Como se había calculado, un número de varios agentes por la calle, el inmenso control no ocasionó un enorme caos, sino más bien retenciones, sobre todo en las personas que querían entrar en la zona cercada. Pero la mentalización del pueblo vasco, acostumbrado a los controles policiales, hizo que las protestas no fuesen excesivas, y ante el espectacular despliegue la mayoría de los ciudadanos permanecían expectantes como meros espectadores. A los 30 minutos, se había verificado que todos los vehículos habían sido examinados así como las azoteas de las manzanas, en los cinturones periféricos no había rastro, por lo que o bien no había intentado salir o estaba escondida. La fase de desalojo se ha concluido, procedan a la fase de depuración, dio las órdenes el oficial. Se organizó una búsqueda por la manzana perimétrica, todos los que se encontraban en la calle, en los comercios y en cualquier bar, tienda o local abierto o portal. La emisora, situada en el centro de mando, sintonizada con el canal de alarmas, comenzó a sonar. Clave roja. Clave roja. Detectado presunto francotirador con arma larga en un tercer piso a 2 manzanas del punto cero, coordenadas 135-200. Para localizar el objetivo de forma precisa, y teniendo en cuenta que la mayoría de los agentes no estaban familiarizados con las calles de la ciudad, utilizaron un sistema de localización, donde el punto cero era el lugar del asesinato. Según los grados de una brújula y tomando como referencia al norte como grado cero, se cubría los 360 grados. La dirección indicada era 135, es decir, al sureste del punto de la muerte. Después indicaban la distancia, en este caso 200 metros, con lo que localizaban con precisión el lugar, sin tener que buscar el nombre de ninguna calle, aunque se verificaba con el nombre la ubicación correcta para una mayor seguridad. Este método tenía además una clara ventaja, el círculo que trazaba las distancias permitía saber si se estaba dentro del radio de acción del asesino, que se calculaba que habría disparado entre los 100 y los 300 metros, lo que coincidía plenamente. En todo caso, las coordenadas se convertían rápidamente en la calle y número concreto. El operador de radio se dirigió al oficial de operaciones. La información confirma que un policía desde una azotea ha detectado cómo una mujer manipulaba un fusil en una habitación.
El oficial dio las órdenes pertinentes. Preparen un grupo de asalto especial, pero insista que el resto de los agentes permanezca en sus puestos, no quiero que una falsa alarma cause una rotura del cerco. En el centro de control varios monitores de ordenador mostraban las imágenes que llevaban las cámaras de los diversos agentes. Un equipo de los geos se introdujo en el portal del edificio. Otro, dotado con fusiles de precisión, tomaba posiciones desde los edificios situados enfrente al otro lado de la calle. Y un tercero se acercaba en un helicóptero. El tejado de la casa estaba rodeado de edificios más altos y el helicóptero permaneció suspendido a unos 30 metros de altura. Los 4 hombres que estaban colgados de los laterales saltaron simultáneamente y descendieron en caída libre. Cuando estaban